Ya, muy bien. Después de haber dado la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy día, vamos a pasar el tiempo de la exposición de la palabra del Señor, así que les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor, amén. Amén. Estoy súper nervioso, pero igual. Vamos a ver. Igual. Bueno, la palabra del Señor está en Isaías capítulo 6. Para que me acompañen, por favor. Eso, saquen su Biblia, abran su Biblia o prendan su Biblia en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Estamos? ¿Lo tienen? ¿Sí? 6, 1 al 8. ¿Ya? Bueno, este es un tiempo súper importante y súper reverente donde vamos a leer la palabra del Señor, así que les pido reverencia. Esto es palabra del Señor, dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Bien, como se fijaron, este texto está hablado en primera persona. Alguien está contando su historia, ¿cierto? Esta persona era Isaías. Isaías era un hombre que socialmente tenía gran importancia. El tipo se codeaba todos los días con monarcas, con reyes. Y este hombre fue llamado por el Señor para ser profeta del Dios viviente. Y la profesión o oficio de profeta en la antigüedad era un oficio, una profesión que no se podía renunciar. O sea, yo, desde que el Señor me llamaba como profeta del Señor, yo no podía el día de mañana decir: tengo sueño, no, Señor, hoy día no me hagas profetizar porque hoy día estoy cansado, estoy aburrido, me tienen aburrido. No se podía. No había espacio para renunciar para el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque era el Dios Altísimo hablando a través de ellos. Era la voz del Señor hecha carne a través de ellos. Solamente eran un medio. Entonces, Isaías vemos que, como les decía, era un hombre que tenía socialmente mucha importancia. Él hablaba y aconsejaba a reyes como, por ejemplo, el rey Usías, que estamos hablando recién, el rey Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes del pueblo de Israel. Y Isaías, bueno, como era profeta del Señor, comúnmente los profetas eran personas que eran campesinos, eran gente esforzada, gente humilde, pero no era el caso de Isaías, ¿cierto? Y vemos que en este capítulo, en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué empieza este capítulo así? Porque habla acerca de un rey que había muerto. Y este rey se llamaba Usías. Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar. No sé, muchos de aquí tienen esa edad más o menos, yo también tengo 18. Y el Señor llamó a Usías para levantarlo como rey. Y Usías reinó 52 años de un gran reinado, en donde vio que el respaldo del Señor sobre él era algo visible, en donde el pueblo había crecido en agricultura, se levantó un gran templo, tiquitaca, como dicen, todo bien. Pero cuando Usías empezó a ver que en esos 52 años le empezó a ir tan bien al pueblo de Israel, Dios había bendecido tanto la tierra de Israel, Usías se empezó a enorgullecer. Entonces su corazón empezó a enaltecerse. Por eso en Segunda de Crónicas, no lo busquen, no sé si lo puedo proyectar por favor. Segunda de Crónicas 26:16 dice:
Dice, mas cuando fue fortificado su corazón se enalteció hasta corromperse. No lo proyectaron. Y también en 2 de Crónicas 26:20 dice, al final de su vida, hablando de Usías, de este rey que reinó 52 años, trató de usurpar poderes sacerdotales. O sea, este rey se creía tan importante, se creía que era tan bendecido por el Señor, que este rey dijo, ahora yo voy a hablar de parte del Señor. Yo le voy a decir al pueblo lo que el Señor quiere decirles. Trató de usurpar la labor del profeta y la labor del sacerdote, y el Señor dice, y Dios le afligió con lepra y Usías murió. O sea, Usías murió por una enfermedad tan terrible como la lepra. Entonces vemos que en este contexto empieza el capítulo de Isaías. En este contexto Isaías dice en el versículo 1 que él fue llamado y vio al Señor. Bueno, como hablamos recién de este rey que Usías, se enalteció tanto su corazón que Dios le dijo, a ver compadre, las cosas no son así, tú no puedes hablar por mí, entonces vas a tener que morir. Y murió Usías. Y aunque murió de mala manera, el pueblo de Israel igual lo lloró. Igual tuvo pesar por el rey porque reinó 52 años y dejó al pueblo bien, al pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto, más o menos, en esa idea, nos metemos al capítulo que estábamos leyendo recién, que es Isaías 6. Versículo 1, a ver si me acompañan. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, Isaías dice, en este año que murió el rey Usías, Isaías entró al templo y empieza este versículo diciendo, vi yo al Señor. Y estas tres palabras, vi yo al Señor, es algo súper potente. Porque ¿quién de aquí ha podido ver al Señor? Por favor, levante la mano, me saco una selfie con él, la subo a Instagram y la viralizo, porque de verdad sería bacán si alguien pudiera haber visto a Dios en una visión tan potente como Isaías. Yo no he podido ver al Señor. Y es imposible ver al Señor por nosotros mismos. Pero esta palabra, cuando dice vi yo al Señor, esta palabra Señor es una palabra muy fuerte, en donde en hebreo, el idioma donde está escrito originalmente el libro de Isaías, tiene dos connotaciones la palabra Señor. La primera es Adonai, que significa soberano. Soberano es un título que se le da a Dios, es el Dios soberano. No es un apellido de parte de Dios, sino que es el título de Dios. Entonces, por ejemplo, no sé, la presidenta Bachelet, yo no puedo decirle, hola Michelle, no, tengo que decir, hola presidenta, el título que ella tiene socialmente, pero Dios tiene este título en los cielos y en la tierra, es el Dios soberano. Y también se le da el título de Jehová, Señor significa Jehová, y Jehová es el nombre sagrado de Dios, un nombre apartado, un nombre sublime, en donde Jehová significa yo soy. Entonces Dios tiene estos dos títulos, como un Dios soberano, pero también el único Dios verdadero. Entonces cuando Isaías dice, vi yo al Señor, ¿a qué Señor estaba viendo? No estaba viendo solamente a un Dios que había escuchado, un Dios que culturalmente el pueblo de Israel seguía, sino que él vio al Dios soberano, vio al Rey, vio al Dios omnipotente que tiene el control sobre toda la creación. Entonces vio a este rey de reyes, vio a este Señor y realmente empezó a tener miedo. Porque vio que, como dice el versículo 1, que era tan alto y tan sublime que sus faldas llenaban el templo. O sea, ni siquiera alcanzó a ver la cara del Señor, ni siquiera alcanzó a ver el rostro del Señor, sino que solamente alcanzó a ver las faldas del Señor, los vestidos del Señor que llenaban todo el templo. El templo me imagino que era mucho más grande que esta iglesia, mucho más grande que donde estamos, entonces era inmenso. Yo me pongo al lado de Hugo y me siento chiquitito. Me imagino a Isaías delante y al lado de Dios, ni siquiera vio a Dios completamente, sino que vio sus vestidos y llenó el templo. Entonces la sensación de Isaías era verse más chico que el Pablo, más chico, imagínense eso, súper chico, ínfimo. Entonces la sensación de Isaías fue algo intimidante. Cuando dice, vi yo al Señor, suena súper bonito, vi yo al Señor en el templo, qué rico. Todos se imaginan un hombre con barba blanca, con vestidos blancos y que habla así, pero en realidad es algo terrible ver al Señor. Algo terrible realmente porque somos pecadores, pero no nos adelantemos. En el versículo 2 dice, y por encima de él, o sea, por encima de estos vestidos y por encima de todo lo que estaba lleno de su gloria, había serafines, que eran ángeles.
y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2 volaban. Entonces, aún sus serafines tenían 6 alas, y estas alas tenían una función, cada ala tenía una función. 2 cubrían el rostro de ellos porque no podían ver al Señor, porque ni aún los serafines, sus propios ángeles, no podían ver la gloria del Señor cara a cara. Con 2 también cubrían sus pies, porque en el Antiguo Testamento cuando se habla de cubrir los pies, se refiere a una desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron del Señor. Y el Señor los buscó y los encuentra y les dice, ¿dónde estaban? Los estaba buscando, ¿qué están haciendo? Y Adán y Eva estaban cubiertos, no es la figura de solo una hojita ahí, no. Estaban cubiertos por una hoja entera hasta los pies. Reconocían su desnudez. Entonces aún estos serafines reconocen la desnudez que sienten ante un Dios santo. Entonces, de verdad es algo importante ver al Señor. De verdad es algo terrible, en el buen sentido de la palabra, ver la santidad de Dios aquí en persona. Me imagino la sensación, el sentimiento de Isaías era algo realmente intimidante, como habíamos dicho. Entonces, sigamos leyendo el versículo 3. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías vio que estaba el Señor aquí en su gloria extrema, en su gloria revelada. Pero estos ángeles que estaban cubiertos, aún así ni siquiera podían ver al Señor, cantaban Santo, 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 y entre ellos se decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? Bueno, este canto que cantaban los ángeles, recién cantábamos y decíamos, vamos a cantar con la música del cielo, ¿cierto? Estos ángeles cantaban esa música celestial diciendo Santo, Santo, Santo. Ese canto se llama trisagión, que significa 3 veces santo. Y en el idioma que nosotros hablamos por celular, no, mentira. En el idioma que nosotros hablamos o escribimos, realmente es fácil resaltar una palabra. O no sé si estamos escribiendo algo, ponemos la palabra en mayúscula, o la subrayamos, o ponemos comillas entre una palabra y otra, o entre paréntesis. Pero en el idioma hebreo es súper difícil resaltar una palabra, entonces la manera que había para resaltar algo en la Biblia y en la Escritura es repitiendo la palabra. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo no sé, en el Nuevo Testamento en donde Cristo decía, de cierto os digo. Entonces cuando el lector estaba leyendo esto y decía, de cierto os digo, viene algo importante porque lo repitió. Pero no todas las palabras se repiten 3 veces, como santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo del Señor que se repita 3 veces. No, Dios no es amor, 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 ni justicia, 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 ni ira, 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 sino que Dios es santo, santo, santo. O sea, que les quede claro que Dios es santo. Por eso los ángeles decían, es santo, santo, santo. Entonces, al reconocer esto, los serafines, cuando cantaron esto, Isaías lo escuchó, que los serafines se decían, oye, el Señor es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías escuchó esto, empezó un temblor en el templo. Entonces Isaías ya estaba asustado por los vestidos del Señor que eran grandes, ya estaba asustado porque la majestad del Señor lo podía matar, estaba asustado porque habían ángeles y los ángeles se estaban cubriendo, y aparte de eso empieza un temblor. Chuta, hijo, se viene bueno. En el 2010 yo estaba en un campamento de jóvenes en otra iglesia y a las 3:34 empezó un temblor. Y me acuerdo que esa misma noche un amigo mío que está sentado y no lo voy a mirar, dijo, oye, ¿qué pasa si hoy día hay un temblor, un terremoto? No, le dijeron, ¿sabéis cuáles son las probabilidades de que haya un terremoto? 1 en 1.000.000, así que acuéstate y quédate dormido. Y esa noche hubo un terremoto 8.8 en donde no hallábamos cómo arrancar todas las piezas con llave, todos estábamos aterrados por un terremoto chiquitito de 8.8. Y ni siquiera vimos al Señor y estábamos totalmente aterrados porque pensábamos que íbamos a morir. Entonces, imagínense, comparen este terremoto que sufrimos hace poco, que todos nosotros vivimos, compárenlo 1000 veces más con el terror que sentía Isaías, en donde aparte de ver a este Señor que lo intimidaba por su grandeza, empezó a ver que cuando los ángeles decían santo, 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 las paredes y los pilares empezaron a removerse, empezó a mover todo el templo. Isaías dijo, no, si Dios no me mata con su gloria, me va a caer el templo encima y voy a morir igual.
Entonces ahí pasamos al capítulo, o sea, al versículo 4 que dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Acuérdense de esto, que se llenó de humo la casa mientras temblaba. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bueno, después de que Isaías vio esta terrible escena, sintió miedo, sintió un pavor en su corazón, y eso es lo que le lleva a decir en el versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí. Esta palabra, ay de mí, es utilizada en la Escritura como símbolo o como expresión, gracias, como expresión de juicio. Por ejemplo, en Mateo 23:13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cristo le dice a los hipócritas: ay de ustedes porque son hipócritas. Lo está condenando, le está diciendo: ustedes van a ir a condenación. O por ejemplo en Apocalipsis 8:13, donde venían ángeles con trompetas y anunciaban la gloria del Señor, un ángel dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Aquí se repite también 3 veces la misma palabra. Entonces me habla de un Dios santo, 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 que realmente es importante la santidad de Dios en la Escritura y en la vida de un cristiano y en la vida en general, pero también me habla de ay, ay, ay de los que moran en la tierra, porque sobre ellos va a caer condenación. Y en ese ay es como grita Isaías. Se enfrenta ante un Dios santo, ve la santidad extrema de Dios, ve su pecado y dice: ay de mí que soy muerto, ya estoy frito. Si no me cae la gloria de Dios encima, me cae todo el templo, ya estoy muerto. ¿Y por qué dice esto? Lo dice en tono de exclamación o de juicio o de pesar, porque ya se considera muerto. Porque Isaías estaba acostumbrado a ir donde estos reyes y llevar una palabra de juicio sobre ellos. Isaías estaba acostumbrado a ir donde, no sé, era Janet y le decía: Janet, arrepiéntete de tu pecado. ¿Hasta cuándo? Mortifica tu carne, po. Oiga, no, mejor no, me quedo callado. Era otro ejemplo, pero Señor, perdóname. Entonces Isaías estaba acostumbrado a llevar juicios a las otras personas de parte del Señor y ver que las personas se arrepentían de sus pecados, se volvían a los caminos del Señor o simplemente seguían en su vida de condenación y venía el juicio del Señor sobre ellos. Pero Isaías estaba predicando, se estaba condenando a él mismo. Y dice: ay de mí que soy pecador. Y no dice solamente que soy pecador porque pienso mal, ni soy pecador porque ay, me da flojera orar en las mañanas, Señor, y salgo nomás a la U o al colegio o al trabajo, sino que leamos lo que dice: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías identifica el problema de por qué está muerto en sus pecados. Y dice: porque soy hombre inmundo de labios. ¿Y por qué toma el ejemplo de sus labios? ¿Por qué no dice: Señor, mis pensamientos son inmundos, pucha, soy flojo, como hablaba recién, o Señor, pucha, de repente digo mentiras, pero son mentiras blancas, Señor, pero aún así te pido perdón? No. Isaías dice: mis labios son inmundos. Soy un hombre que tiene sus labios tan corrompidos que están inmundos. ¿Y por qué dice esto? Porque Isaías va claramente a su corazón. Porque como dice Mateo 15:10, dice: y llamando junto a sí a la multitud, Cristo les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. O sea, Cristo le estaba diciendo en este pasaje a la multitud, y le estaba diciendo: no es lo que entra en ustedes el pecado, sino que hay tanto pecado dentro de ustedes que lo que sale del hombre es lo que contamina. Lo que sale de ustedes es lo que contamina. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un proverbio. Entonces Isaías entendió esto cuando se enfrentó a la santidad de Dios y dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis labios están inmundos. Y si mis labios están inmundos, es porque mi vida realmente está inmunda ante el Señor. Tengo un corazón tan corrompido por el pecado que no soy digno de estar parado ante este Dios santo y quedar vivo. En Éxodo 33, Dios le habla
a Moisés. Y Moisés antes de esto le decía, Señor, quiero verte, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y oraba todos los días Moisés pidiéndole eso al Señor. Y el Señor le dice, ya, vas a ver mi gloria, pero no puedes ver mi rostro. Porque el que vea mi rostro va a morir. Así que te voy a dejar que me veas, pero vas a ver mi espalda. Voy a tener compasión de ti, vas a ver un pequeño trozo de mi espalda. Y Moisés, para ver eso, aún así tuvo que, después, cuando fue al pueblo de Israel, dice que su rostro resplandecía y el pueblo de Israel le dio miedo. Imagínense, ven, o sea, la Jesús que llega, la Jesús con la cara brillando, ¿qué onda? ¿Qué le pasa, po? El pueblo se estremeció, le dio miedo. Entonces Moisés tuvo que ponerse un velo porque la gloria del Señor, una pequeña muestra de la gloria del Señor era tan grande que aún así asustaba al pueblo. Entonces, de la abundancia del corazón de Isaías hablaba su boca. Y él asume que es un hombre inmundo de labios porque su corazón está inmundo. Y esta es la pregunta que hoy te hago. Ante un Dios santo que está en este templo, ante un Dios santo que tiene vestidos que cubren todo este templo y es más grande que todo lo que uno puede ver aquí, ¿cómo está tu corazón ante Él? ¿Tienes labios limpios o labios impuros? No voy solamente a lo que hemos hablado, ni a los garabatos que tiraste la semana, ni a las mentiras que dijiste, ni al pelambre. No voy ni siquiera a la mentira que le dijiste a tu mamá antes de salir de la casa, o no, mamá, llegué a las 12 y llegaste a las 2 de la mañana. No voy solamente a eso, voy a la actitud que hay por dentro. Un puritano decía que hay más pecaminosidad en un pecado pequeño, que creemos que es inservible, que uno dice, ¿para qué lo voy a confesar si, bueno, el Señor sabe? Hay más pecaminosidad en ese pecado que en un pecado tan grande como ir y matar a una persona. Pero la paga de ese pecado es la muerte. En donde si yo maté a una persona o hice un pecado chiquitito, para Dios pecado. Nuestro pastor Walter dice que si en un lugar, en un local comercial o en esta iglesia se pone un cartel que dice no se admiten perros, yo no puedo llegar con un perrito y decirle, pero pastor, pero mire si es bonito, si mire, si es un chihuahua, es casi mis portes. No, mire si es bonito. El pastor me dice, no, ¿qué dice el letrero? No se admiten perros. Ya, ¿y qué es eso? Me diría el pastor. Un perro. Ya, pues no puede entrar. Lo mismo pasa con el pecado. De repente adornamos los pecados en nuestra vida, adornamos nuestra vida y decimos, pero Señor, pero si, dame permiso, si un poquito nomás. Pero Señor, si después me arrepiento, si tú me perdonás igual. Pero no, es un perro, no puede entrar. Lo mismo dice el Señor, es un pecado, no puede entrar. Entonces vayamos pensando en la gravedad de nuestros pecados y pensemos, ¿realmente tenemos nuestros labios limpios ante el Señor para decir una palabra delante de Él? Yo no lo tengo. Soy un hombre de labios impuros. Entonces, después de que Isaías dijo esto, dice que aparte de tener sus labios impuros, él también habitaba en un pueblo que también tenía labios impuros. Y nosotros estamos inmersos en una sociedad, inmersos en un sistema en donde vemos que no glorificamos al Señor como sociedad, en donde vemos que en el colegio, en la universidad o en el trabajo, no andan todos predicando, no andan todos cantando santo, 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 Señor omnipotente, como dice el himno, sino que lo que menos hacen es glorificar al Señor, lo que menos hacen es glorificar el nombre del Señor. Y nosotros estamos inmersos también en eso. Versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Aquí podemos ver realmente que Isaías, después de ser consciente de su pecado, ve algo que, si ya la visión de ver a Dios era algo sobrenatural, después de ver ángeles, que también es algo sobrenatural, ve que un ángel se empieza a acercar a él. Entonces Isaías ya estaba pensando que estaba frito y dice, ya ahora viene este ángel, no, ya morí. Este ángel me va a matar ahora. Pero el ángel dice que ni siquiera pudo tomar con sus manos un carbón, sino que tomó unas tenazas y llevó un carbón con sus tenazas. Entonces este serafín no es capaz de contener tal carbón encendido. Hay algo especial en este carbón. No se trata solo de una brasa, no se trata solo de un madero que se quemó o una leña que se quemó y está apagado, sino que es algo que arde aún, que viene prendido. Cuando nosotros hacemos un asado y decimos, ya, ¿quién trae el carbón? El Hugo, ya, y trae el carbón el Hugo, y lo ponemos, ¿cierto? Y armamos, algunos ponen una botella, el papelito, y no, que tenéis que prenderlo de ahí, hay una técnica para eso, ¿cierto? Y nos creemos bacanes, sobre todo los hombres haciendo asado.
vemos que el tronco o el palo o el carbón no viene encendido. O sea, tú lo podéis tomar con las manos, lo podéis quebrar, lo dejáis ahí, ¿cierto? Pero es un palo que ya estuvo quemado, por eso se llama carbón, ya está carbonizado y eso se vuelve a encender. Pero vemos que este carbón que venía no venía apagado, no venía negrito, sino que venía al rojo vivo, venía encendido. Entonces este carbón es un madero que ya ha sido quemado, que se está consumiendo todavía, pero que esa consumación o ese arder de ese carbón fue de una vez y para siempre. El carbón, ¿y por qué Dios utiliza esta forma de llevar un carbón el serafín? ¿Por qué no llevó un palo entero? ¿Por qué no llevó un árbol entero a Isaías? Es porque el carbón encendido me habla de que hubo fuego antes. Algo se prendió, algo se quemó, porque ahora viene este carbón encendido. Y cuando antiguamente se sacrificaba un animal era porque el Señor quería pactar con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y en ese pacto, cuando Dios pactaba, por ejemplo, con el Lucas, decía el Señor, yo voy a pactar contigo, Lucas. Yo a ti te demando santidad, te demando perfección, pero tú no eres capaz de cumplirla. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo el Lucas. Mira, yo voy a pactar contigo y voy a poner un animal tendido aquí, sobre la leña, y voy a partir ese animal. Y ese animal, al ser partido, va a correr sangre, va a bañar la leña entera, y cuando bañe la leña, yo voy a prender esa leña. Y se va a consumir esto, y va a salir olor grato hacia mí, decía el Señor. Es terrorífico ver cómo matan a un animal, uno dice, ¡ay, mata a un perrito! ¡Ay, no! Pero Dios establecía eso, ¿saben para qué? Para decir de que el que no cumplía el pacto iba a ser partido como ese animal y iba a ser quemado como ese animal. ¿Has estado viviendo tú o yo una vida perfecta, de santidad, de perfección entera? Yo no. Y si Dios demanda eso, créeme que deberíamos ser partidos. Deberíamos sentirnos muertos como se sentía muerto Isaías. Pero Dios muestra este ejemplo de un carbón encendido porque me habla de un sacrificio que hubo anteriormente. Y ese sacrificio fue de Cristo, Cristo Jesús. Cristo fue el animal que fue partido. Cristo fue partido en la cruz del Calvario, en donde corrió su sangre sobre la leña, sobre un madero, cayó la sangre, pero después de que cayó la sangre, vino la ira del Señor, fuego eterno sobre él, y prendió esa leña. Y Cristo fue consumido en mi lugar. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue partido, consumido y quemado por la ira del Señor, porque estuvo en mi lugar. Porque mi lugar debería haber sido de condenación y yo debería haber recibido todo el fuego eterno y la ira eterna del Señor. Pero Cristo se puso en nuestro lugar y por eso no nos ha puesto Dios para ira. No nos puso en un lugar de ira, sino que nos sacó de ese lugar de ira y puso a su Hijo, a Cristo Jesús, para pagar por nosotros. Él es el carbón encendido. La manera en la que alcanzamos esta salvación es por el único sacrificio de Cristo, quien soportó la ira santa de Dios, absorbió el fuego abrasador de la ira del Señor y tomó ese humo del cual fue testigo Isaías. ¿Se acuerdan que el templo fue lleno de humo? Cuando Isaías vio su pecado, cuando Isaías realmente fue testigo de la gravedad que había cometido ante el Señor, dice que el templo se llenó de humo. Cuando el Señor nos hace conscientes de que hemos pecado contra Él, podemos ver que ese humo era porque Cristo estaba siendo consumido por nosotros. Ese humo me habla de un madero que se estaba quemando, de un animal que estaba siendo consumido por el fuego eterno del Señor. Él absorbió el fuego. Fuimos testigos de ese humo como Isaías, pero ese era el humo del cual la ira del Señor estaba consumiendo el pecado cargado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, Cristo fue partido, fue molido, fue quemado por nosotros, por la ira del Señor, de parte de la ira del Señor, por cada uno de tus pecados, por los que cometiste ayer, por los que cometiste hoy día y los que vas a cometer mañana. Por eso Cristo tuvo que morir, por eso el templo se llenó de humo, porque la ira del Señor estaba cayendo sobre Cristo para pagar tus pecados. Isaías 53, del 5 al 6 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo
precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Y esta parte me gusta, esta palabra que viene me gusta. Pero, un pero grande, o sea, todos estábamos perdidos, todos seguíamos como ovejas y estábamos cayendo en un barranco, pero el Señor hizo recaer sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Isaías entendió esto, de que había pecado contra el Señor, de que su iniquidad y su pecado era grande ante un Dios santo, que Isaías merecía la muerte, pero Isaías entendió que su pecado, que merecía la muerte, lo cargó Cristo, y Cristo tuvo que merecer la muerte por nosotros en la cruz. Entonces, sigamos leyendo, versículo 7 de Isaías dice, leamos el 6 de nuevo, dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que éste tocó tus labios, y es quitada tu culpa. ¿Y qué dice? Limpio tu pecado. El serafín toca los labios de Isaías con un carbón encendido. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo humano, en donde, no sé, ¿quién se ha quemado con té o con café? ¿Cierto? Duele, caleta. Y te queda delicado, ¿cierto? Imagínate un carbón. Si estamos haciendo un asado, el Hugo toma un carbón y dice, oye, Pablo, ¿qué? Oh, compadre. Primero le diría, ¿qué te pasa, loco? Bueno, no podría decir, así podría decir, si estaría quemado. Pero ahora por este carbón, que quema los labios de Isaías, que en realidad quemar los labios significaba quemar lo que venía atrás de sus labios, que era su corazón, como habíamos visto, lo purifica. El fuego purifica a un metal. Mi papá trabaja en una fundición de cobre en Rancagua, en donde la roca tiene que ser partida, esa roca, y esa roca tiene que ser tratada con fuego, y no a 100 grados centígrados ni a 200, sino que a miles de grados centígrados, en donde el fuego va derritiendo la escoria y sale este mineral puro, sin escoria, y sale brillante, y ese material se puede ocupar para hacer los cables de electricidad y tener este micrófono y todo lo que podemos ver ahora. Entonces vemos que el fuego purifica. ¿Y por qué Dios entonces manda a este serafín y quema los labios de Isaías? Le está diciendo, mira, Dios toma a Cristo ya consumido por la ira del Señor, lo levanta, ese carbón no se apagó, sino que ese carbón lo tomaron y lo levantaron. Y viene el serafín, pone el carbón sobre los labios de Isaías y le dice, ahora tu culpa es quitada y tus pecados son perdonados. O sea, ya tu corazón, Isaías, yo toqué tus labios, Juanito, y ahora tus labios son purificados y tu corazón es purificado y tu culpa ya no corre más porque Cristo pagó por esos pecados y esa culpa. A Cristo lo hice culpable, dice el Señor. A Cristo lo hice pecado y tú no tienes ningún pecado ahora que te condene y no tienes culpa. Entonces, por la deuda saldada consumida por Cristo Jesús, somos tocados con ese carbón, en donde vemos que si nos tocan con un carbón nos va a doler y nos va a quemar, y vamos a sentir el cambio después de que alguien queme con un carbón nuestra boca. Nuestra boca no va a quedar igual. Pero Dios muestra este ejemplo para que seamos cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros y murió tomando la ira de Dios, absorbiendo y tomando la copa de la ira del Señor hasta la última gota. Él murió por nosotros, pero también resucitó, y eso me habla del poder de Cristo. Y por ese poder, Él vence la culpa en nosotros y vence el pecado en nosotros. Sigamos leyendo el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces venimos recién llegando hace pocos días de un retiro en donde hablamos de la santificación y fue bacán levantarnos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana más o menos. Fue bacán bañarnos con agua semi-helada, fue bacán ver a nuestros amigos esos días, nos reímos, jugamos a la pelota, alguien se cayó, ¿cierto? Todo bien, lo pasamos súper bien.
Y llegamos acá, oh, qué rico verte de nuevo, qué rico que viniste Consuma, encima invitaste a la Isi, una amiga, qué rico. Y nos acostumbramos a eso. Y no nos damos cuenta que el Señor nos está santificando. Venimos recién de un retiro en donde se habló de la santificación. Nos predicaron acerca de la santificación, pero ¿la hemos entendido? ¿Hemos sentido el carbón encendido en nuestra boca día a día? ¿Hemos entendido realmente la gravedad de nuestros pecados día a día? ¿Ha quemado el Señor y has sentido arder el carbón en tu boca y en tu corazón? Si no lo has sentido y si no has sentido gravedad en tus pecados, entonces debes arrepentirte. Si no hemos sentido realmente la gravedad de pecar ante un Dios santo, déjame decirte con tristeza y con sinceridad de que necesitas ayuda. Y esa ayuda no te la puedo dar yo. Esa ayuda no te la puede dar un pastor, sino que esa ayuda te la puede dar el único Dios soberano. Entonces la invitación a esto, para ir concluyendo y para que nos separemos en grupo, es que entendamos realmente, que el Señor nos está santificando, que estamos en una posición igual que Isaías, al frente de la gloria del Señor, al frente de Él. Pero la diferencia es que Isaías sentía que iba a morir, pero a nosotros no nos da esa sensación de repente. Estamos tan confiados de que mañana vamos a despertar igual y hacemos planes. Oye, ¿cuándo nos juntamos? El martes, pues ya, juntémonos el martes. Pensando que vamos a estar vivos, pero no estamos temiendo del Señor, que es el Dios autor de la vida. No estamos temiendo al Señor, no estamos siguiendo al Señor, no estamos cargando nuestra cruz y siguiéndole. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de pecado en nuestras vidas. Esa es la mala noticia, de que no hemos sido conscientes de esto y de que ante un Dios santo deberíamos morir. Pero la buena noticia es que el carbón está encendido y el carbón viene y el Señor lo pone en tus labios y el Señor quita la culpa de tu vida y purifica tus pecados. ¿Qué pasa con nosotros cuando escuchamos esto? ¿Qué pasa cuando leemos este pasaje y entendemos que Cristo es el carbón encendido? ¿Qué pasa ahora en nosotros? ¿Qué pensamos? ¿No arde ahora acaso nuestro corazón por decir, Señor, perdonaste mis pecados? Cargaste mi pecado en la cruz, yo ya no tengo culpa. Soy justificado por tu obra. Eso deberíamos pensar y eso debería pasar en nuestro corazón. Así que le invito a orar. Vamos a orar para terminar este tiempo antes de que nos dividamos en grupo. Y antes de pasar a hablar, y antes de que nos separen y nos repartan. ¿Cómo? Me gustaría que pudiéramos orar, pidiéndole al Señor que el Señor nos muestre qué cosas el Señor está quemando en nuestras vidas. Que Dios muestre este carbón encendido a nuestros corazones y nos santifique. Amén. Señor, eres nuestra herencia.